Cordial saludo, bienvenidos a esta nueva clase. El tema que vamos a mirar el día de hoy es con lo que tiene que ver con las referencias relativas, referencias absolutas y las referencias mixtas. Entonces vamos a pasar a nuestro trabajo de campo, nos vamos a nuestro programa de Excel y vamos a explicar una a una a qué hace referencia esta temática. Entonces, como primera instancia, tenemos lo que son las referencias relativas. Hago un paréntesis aquí y miremos qué es una referencia. Entonces, una referencia viene a ser una celda o un conjunto de celdas, ¿correcto? Eso sería una referencia, ¿sí? Si yo me ubico aquí, miren que me toma C6. Entonces, esa es la referencia. Celda C6, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a explicar aquí. Entonces, miren, si yo voy a hacer aquí una multiplicación 20 por 3, ¿sí? Entonces debo seleccionar la celda que contiene los datos, ¿sí? Y miren que me marca C1. Esa es una referencia, ¿sí? Por el número 3, que en este caso sería la celda D1, ¿correcto? Entonces, allí estoy haciendo la multiplicación de esos dos datos, ¿correcto? Entonces allí, miren, ya me da como resultado 60. 20 por 3 me da como resultado 60. Y si yo arrastro esta fórmula para los demás, miren que automáticamente me realiza los cálculos y esas referencias se van desplazando, ¿correcto? Entonces miren, aquí tengo C1 por D1. Si voy acá, tengo C2 por la celda D2. Si voy acá, tengo la celda C3 por D3. Y si voy acá, tengo la celda C4 por D4. ¿Sí? Se dan cuenta que se ha venido desplazando, ¿sí? Entonces a ello le conocemos nosotros como referencias relativas, que se van desplazando cuando yo voy arrastrando una fórmula, ¿sí? Listo, eso es la referencia relativa, normal. Vamos a mirar ahora lo que hace referencia eh, a lo que hace referencia las absolutas, ¿correcto? Entonces, la referencia absoluta, para ello nosotros debemos hacer uso de un signo que lo conocemos como signo de pesos. ¿Cómo lo obtienen este símbolo? Sencillamente haciendo una combinación de teclas, ¿sí? Haciendo una combinación de teclas, que en este caso sería la teclita número 4 que está aquí, como ustedes lo observan, ¿sí? Y ahí está el símbolo de pesos, pero hoy cita la deben combinar esa tecla con Shift, con la que está acá. Entonces, con Shift y el número 4 voy a obtener el símbolo de pesos. Bueno, volvemos acá. Entonces, ustedes aquí pueden observar este ejemplo que está allí. Entonces, ustedes miran que allí está haciendo referencia a esta celda de 11, ¿correcto? Está haciendo referencia a esta celda de 11. Pero ustedes observan que allí al iniciar esa celda, a lo que inicia la referencia de la celda, encuentran el signo de pesos y antes del número también está el signo de pesos, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la celda D11 para el ejercicio que está allí, esa es una referencia absoluta, es decir, que esa celda no se va a mover a medida de que yo arrastre una fórmula. Es decir, se va a quedar ese dato fijo, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo, ¿cómo así? Si yo digo que todos estos números que están aquí se multipliquen por el 3, ¿correcto? Miren lo que estoy diciendo, que todos estos números de aquí se multipliquen por el número 3, ¿correcto? Entonces, si yo hago únicamente con referencia relativa, es decir, hago esto, multiplico ese 20 por el 3, que en este caso las referencias serían C15 por D15, ¿correcto? Obtengo el primer resultado. Pero si yo arrastro
miren que ya me va a dar, no error, pero ya no me va a dar el resultado que yo espero, ¿sí? Entonces veamos por qué. La primera está correcta. Miren, se está multiplicando el 20 por el número 3, ¿correcto? Pero miren acá en la segunda, ¿qué es lo que está haciendo? Se está corriendo la celda, ¿cierto? Se está corriendo la referencia, ¿sí? Entonces mire que acá dice que está multiplicando C16 por D16, lo mismo acá, C17 por D17 y, perdón aquí, listo. Y por último me dice que se está multiplicando C18 por la D18, ¿correcto? Entonces miren, aquí es donde juega el papel de las referencias absolutas, ya que este número 3 que está allí no debe moverse. Ese tiene que quedarse allí quietecito, ¿sí? Tiene que quedarse quietecito. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, al momento de estar elaborando la fórmula, lo que hago es que colocar signo de pesos, ojo, al iniciar antes de la columna y antes de la fila. Es decir, que en esta parte colocaría el signo de pesos, ¿correcto? Y antes del número, es decir, en medio, colocaría el signo de pesos. Entonces allí pueden observar que está igual el ejemplo. Miren, ¿correcto? Entonces, al colocar esos signos de pesos allí, ya le estoy diciendo de que ese número 3 es una referencia absoluta. Es decir, que si yo arrastro, ese número debe quedarse quieto y no desplazarse. Presiono Enter, el resultado me da el mismo, pero al momento de yo arrastrar, allí sí obtengo los resultados esperados. Entonces veamos acá, miren, C15 por D15, correcto. Miren en el segundo dato, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que ya se desplazó la fila, ¿cierto? Ya se desplazó ya la fila, ¿cierto? Ya pasó a la C16, pero se sigue manteniendo la celda D15. Perfecto. Veamos acá, pasa lo mismo, se desplaza la fila, ya estamos en la C17 y el número 3 quedó quieto. Y lo mismo sucede acá, ¿cierto? A eso nosotros le conocemos como referencias absolutas, ¿correcto? Cuando nosotros queremos hacer algunos cálculos, ¿cierto? Y que la celda no se mueva, en pocas palabras, se quede quieta, fija, ¿correcto? Hagamos un último ejemplo para explicar esto de absolutas. Tenemos nosotros aquí un ejercicio, vamos a mirar, digámoslo que voy a tener unos valores aquí, ¿sí? Cualesquiera. Listo. Coloquémosle punticos de 1000 a esto, vamos a inicio. Colocamos allí, quitamos decimales, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Me pueden decir a mí, mira, lo que pasa es que yo necesito que este subtotal o cada uno de estos valores se multiplique por el 19%, que es el porcentaje de IVA en este caso, que puede ser que puede variar cualquier porcentaje de acuerdo a su respectivo país. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Si yo hago esto, miren, lo hago con referencias relativas, multiplico el primer dato por acá, me va a dar el resultado correcto, perfecto. Pero si yo digo voy a arrastrar esto, si yo digo que arrastro, miren que ya obtengo error. ¿Por qué? Porque, miren, ya la celda o la referencia donde está el IVA se corrió. Miren, ¿por qué? Porque está en la C23, ¿correcto? Y miren, acá ya está en C24. Y si voy acá a valor, sí, ¿por qué? Porque estoy multiplicando un número por un texto. Miren, la celda se va desplazando. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí tengo que dejar quieto el 19%, que en este caso hace referencia a la celda C23, ¿correcto? Entonces, ¿qué debo hacer? Colocar el signo de pesos. ¿En dónde? Al inicio
y en el centro. Allí le estoy diciendo que la celda C23 se va a quedar quietecita, que no se va a mover si yo arrastro esa fórmula. Enter. Ahora sí, arrastremos. Perfecto. Miren que allí sí nos dio los valores que nosotros queremos. Veamos aquí. Miren, allí está. C26 por C23. Bajamos acá, miren, se desplaza el valor en la siguiente fila, pero el 19% se queda quieto. Acá la misma cuestión, ¿sí? Se desplaza la fila, pero el 19% se queda fijo, y lo mismo acá, ¿correcto? Bien, al hacer esto, si ustedes cambian acá, no el 19, sino puede ser que sea el 16%, pues automáticamente los valores se van a actualizar, ¿sí? Si ustedes cambian acá otro dato que no sea, no sé, que sea un 25%, automáticamente los datos van a cambiar. ¿Listo? Eso es un papel muy importante que juega esto de las referencias. ¿Listo? Bueno, y aquí simplemente una suma, ¿sí? Con una referencia relativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito que se sume el subtotal más el IVA, ¿sí? Y aquí perfectamente puedo arrastrar. ¿Por qué? Porque tengo que sumar los valores correspondientes. ¿Listo? Entonces allí sí me vale una referencia relativa, ¿correcto? Para que se vayan desplazando. ¿Listo? Hasta allí explicamos lo que son referencias absolutas, ¿correcto? Ahora sí vamos con las referencias mixtas. Entonces las referencias mixtas ya es cuando ya se quiere dejar quieta una columna o se quiere dejar quieta una fila. Entonces, como se dan cuenta allí, el signo de pesos en este caso aquí, como ustedes lo observan, está en la columna. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que se va a desplazar las filas, pero no se va a desplazar la columna, ¿correcto? Y acá, ¿qué quiere decir? Que se va a desplazar las columnas, pero la fila se va a quedar constante. Siempre, en este caso, siempre va a ser la fila 11. Siempre la fila 11. Acá, en cambio, va a ser siempre la columna D. Siempre la columna D. ¿Correcto? Entonces, para explicar esto, ¿sí? Para explicar esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer aquí una tabla de multiplicar, ¿correcto? Una tablita de multiplicar aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en esta casilla tendría que multiplicarse 1 por 1, tendría que arrojarme el resultado que sería 1, ¿correcto? Si yo digo 2, que está aquí, por 1 que está acá, tendría que darme 2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pues si es la tabla del 1, pues todos los números que se multipliquen por 1 va a ser el mismo, ¿correcto? Si yo digo acá 1 por 2, tendría que darme 2. Si yo digo 2 por 2, 2 por 2 tendría que aquí darme 4, ¿cierto? Y así sucesivamente con todos los números que están allí. ¿Cómo lo logramos eso? ¿Cierto? De manera rápida, haciendo uso de las referencias mixtas. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que quedar o dejar inmóvil, quieta, sería esta fila, ¿cierto? Que en este caso hace referencia a la fila 38 y tendríamos que dejar quieto lo que es la columna F. La columna F. Esas dos tienen que estarse quietecitas, no tienen que moverse. Porque miren, si nosotros lo hacemos con referencia relativa, digo, multiplíquese este por este, ¿correcto? ¿Cuánto me da? Me da 1, me da el resultado primero, el resultado inicial me da correcto. Pero si yo arrastro, miren que ya me va dando unos datos que no corresponden. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí sí me dio 2 por 1 es 2, sí, correcto. ¿Pero por qué? Porque este dato, mire, está tomando el 2
y el 1 que está acá, que es igual al valor del encabezado, ¿sí? Por eso le está dando el valor. Pero miren que acá ya no. 3 por 1, aquí tendría que darme 3. Pero ¿qué pasa? Miren, se está tomando el dato de acá, ¿correcto? Entonces, por ello es que les digo que los encabezados, tanto la fila, perdón, tanto la fila como la columna tienen que quedarse quietos. La 38 y esto no deben moverse. Entonces aquí explicamos las referencias mixtas. ¿Cómo hago eso? Entonces, vamos como una fórmula, digo que este se multiplique por este. Pero antes de dar enter para el resultado, debo fijar. En este caso de aquí, de los números, ¿cierto? Que están acá. Aquí yo debo fijar que la columna, es decir, colocar el signo de pesos antecito de la letra. Y acá yo debo fijar que debo fijar la fila, que en este caso sería la que está acá. La fila 38 tiene que quedarse quieta y acá la columna F tiene que quedarse quieta. Si yo presiono Enter, correcto, obtengo el primer dato, voy a arrastrar hasta acá. ¿Obtengo los datos esperados? Sí, es correcto. 1 por 1 tengo como resultado 1, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, 4 por 1, 4, ¿correcto? Y si yo tomo esto y arrastro hacia acá, de igual forma, obtengo los datos esperados. Ahora sí, si arrastro hacia abajo, he completado mi tabla. Y todos los datos son los correctos. ¿Sí? 6 por 5, 30, ¿cierto? 6 por 8, 48, 9 por 9, 81, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas referencias mixtas? Fijan una fila y fijan una columna, como se dan cuenta, ¿sí? Si yo muevo hacia abajo, miren acá la barra de fórmulas que me cambia la columna, correcto, perdón, la fila, ¿sí? Me cambia la fila. Y si yo corro hacia la derecha, miren que me cambia la columna. Bueno, por último, vamos a mirar una tecla que les va a ayudar a colocar los signos de pesos de manera rápida o a fijar, como le llamamos también. Esa teclita es la tecla F4, ¿correcto? Las teclas de función. Ustedes la encuentran aquí en su teclado, mírenla, es esta. Al presionar esa teclita automáticamente les va a fijar el dato. En algunos equipos les funcionará sola, ¿sí? Sin combinarla con ninguna otra tecla, y en algo otros sí tendrán que hacer uso de esta teclita acá también. ¿Listo? Bueno, veamos acá. Esta tecla F4 sola o también tendrán que utilizarla combinada con esta. Tecla Fn y la tecla F4. ¿Listo? Vamos a mirar acá el ejemplo. Veamos acá uno de estos ejemplos. Perfecto. Borremos esto. Entonces, voy a multiplicar este dato por este de aquí. Como sé que este tiene que quedar fijo, sin necesidad de estar colocando el signo de pesos a la columna y a la fila, simplemente presiono la tecla F4 y miren que automáticamente les coloca les coloca el signo de pesos o les fija esa celda. Enter y ya perfectamente ustedes pueden arrastrar. ¿Listo? Lo mismo sucede acá con las referencias mixtas. De igual forma. Entonces, de este dato yo digo necesito fijar la columna F. Presiono F4, miren que me da una referencia absoluta, es decir, que me fija tanto la columna
como la fila. En pocas palabras, me está fijando la celda como tal. Entonces, si yo presiono nuevamente F4, miren que me quita un signo de pesos y me fija la fila. Y si presiono nuevamente, el signo de pesos se traslada a la columna y si presiono F4 nuevamente, se quita, ¿correcto? Entonces ahí tenemos la teclita F4. Si la presiono una vez, me coloca los dos signos de pesos. Si la presiono dos veces, me fija la fila. Y si la presiono por tercera vez, me fija la columna. Y si la presiono por cuarta vez, me quita la fijación, ¿cierto? Los signos de pesos. Entonces en este caso necesito fijar la columna. Entonces 1, entonces ahí me fija la fila, ahí me fija la columna, multiplicado por este dato de acá, ¿sí? G38, pero aquí necesito fijar ¿qué? La fila, ¿cierto? Entonces presiono allí, allí, ¿correcto? Dos veces para la fila. Presiono Enter, arrastro y arrastro hacia abajo. Listo. Obtengo los datos esperados. Entonces no se olviden, también pueden hacer uso de la teclita F4. La presionan una vez, les fija toda la celda. La segunda les fija la fila. De tercera, si presionan por tercera vez, les fija la columna. Y si la presionan por cuarta vez, les quita los signos de pesos total. ¿Correcto? Total. Y les deja la celda tal cual. Bueno, entonces hasta aquí esta clase. Espero que practiquen mucho para que comprendan mucho más el tema y nos vemos en la próxima entrega.